Javier es director del Museo del Ferrocarril de Asturias. Para todos los que nos dedicamos a este mundo es un referente del patrimonio industrial, bueno, particularmente el ferroviario en el mundo de los museos. Y bueno, pues además es un activista incansable en torno a la catalogación, gestión y difusión de este patrimonio. Muchísimas gracias, Javier, por hacer el esfuerzo de cruzarte todo el país para estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Un placer, Virginia, un placer. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por contar conmigo para esto de una ponencia en marco. Yo soy uno más, o sea que me siento muy honrado de estar aquí entre mucha gente conocida y lo único que puedo aportar, yo creo, es la experiencia de muchos años bregando, como muchos de los que están aquí, ¿no? Yo estoy en una mesa sobre museografía y museología, pero mi charla va sobre conservación, porque es la conservación en un museo y, por lo tanto, tiene mucho que ver, evidentemente, una cosa con otra. Desde hace tiempo, nosotros, desde hace mucho tiempo, como saben algunos de los aquí presentes, y algunas sobre todo, llevamos dando mucho la turra con una visión crítica, hasta cierto punto crítica, de los criterios para la conservación preventiva y correctiva, vamos a llamarlo conservación y restauración en otros términos. Esto siempre hay cierta polivalencia terminológica, pero bueno, lo ortodoxo, según parece, es decir conservación preventiva y correctiva, lo que nosotros hacemos cuando queremos hablar fino del patrimonio industrial, y en concreto del patrimonio industrial mueble, porque los museos ferroviarios, los museos industriales, que no son museos de sitio, aunque el nuestro hasta cierto punto es un museo de sitio, pues nos dedicamos a los artefactos. Es una palabra que me gusta mucho, los artefactos. Y aunque nosotros somos un museo de sitio, estamos en una estación y nuestra pieza número 000, siempre lo decimos, es el propio edificio de la estación, lo que tenemos es una gran colección de objetos, porque desde el principio nuestro museo intentó conservar testimonios del ferrocarril asturiano. Ahora haremos una pequeña introducción de cómo fue la génesis de nuestro museo, porque tiene mucha importancia en esto, ¿no? Yo he tenido el enorme privilegio, que es un privilegio que poca gente tiene, y para mí, ahora me doy cuenta que es un privilegio, en su momento no, de estar desde el principio en la creación de nuestro museo. Bueno, evidentemente yo era uno más, en un equipo pluridisciplinar. Yo era el que sabía un poco de trenes, aunque mi carrera profesional empezó en el campo del derecho, pero bueno, en un momento dado tuve que optar entre seguir en un despacho de un abogado en Oviedo o meterme en esta aventura, y bueno, yo creo que acerté, gané mucho menos dinero, no cabe duda, pero fui mucho más feliz, tampoco me cabe duda. Bien, en esa génesis del museo había gente muy valiosa, de la que aprendimos mucho. El Ayuntamiento de Gijón tuvo el gran acierto en aquel momento de hacer de los museos un factor básico de regeneración urbana en una ciudad en crisis, una crisis de identidad, una crisis, yo creo que sí, una crisis de identidad, podemos decirlo así, porque es una ciudad Gijón en la que comparte un carácter fuertemente industrial, comercial y portuario, con un afán de ser ciudad de servicios. Digo afán porque no lo consigue del todo, me tiene Oviedo ahí siempre por delante, y una ciudad industrial, muy industrial. Y por lo tanto, bueno, ese conjunto de museos vino muy bien. También se crearon los museos en un momento en el que en Asturias ya se tenía muy claro, porque sabe Miguel, que es uno de los grandes pioneros, entre otros muchos de los que hay aquí, y que ha tenido mucho que ver con todo esto desde el principio también, como mucha más gente. Uno de los sitios donde el patrimonio industrial tuvo una importancia inicial, incluso legal, porque fue el primer sitio donde el patrimonio industrial legalmente, en la Ley 1/2001 del Principado de Asturias de Cultura, la resumo así, en el que se establece el patrimonio industrial como un patrimonio separado, no está incluido como en otras normas autonómicas o estatales dentro o bien del patrimonio etnográfico o simplemente no citado. Se considera un patrimonio más con el patrimonio histórico-artístico, el arqueológico y el etnográfico. Y eso ha tenido una gran importancia. En Gijón se hizo una red de museos basada en estos 4 patrimonios: patrimonio arqueológico, patrimonio histórico-artístico, patrimonio etnográfico y patrimonio industrial. Ahora hay 2 museos de patrimonio industrial, el Museo del Ferrocarril y el de la Ciudadela de Celestino Solar, un museo de vivienda obrera, y bueno, hay otros museos, hasta un total de 9 museos municipales, más otros museos particulares. Y son muy importantes dentro de la actividad cultural de la ciudad.
me atrevo a decir que es una de las redes municipales más importantes de España. Bueno, pues el museo nace con eso y nació con gente que nos enseñó mucho a los que estábamos empezando, tanto personas de la propia Fundación Municipal de Cultura de Gijón como consultores externos. Bueno, y ellos nos dejaron claro muchas cosas que yo lo que he ido es repitiendo todos estos años, poniendo un poco de nuestra cosecha y nuestra experiencia, ¿no? Ahí, como vemos en el museo, se crea porque había un patrimonio preexistente, bueno, el gran patrimonio ferroviario debido a la historia industrial y minera asturiana, un gran interés social, ya había una cierta inquietud social, salía en la prensa, había asociaciones de patrimonio, de amigos del ferrocarril, que querían esta conservación. Hubo la oportunidad de aprovechar como espacio una reforma de las antiguas estaciones de Gijón, que se quedó obsoleta a los 10 años, por desgracia, pero bueno, esa es otra historia, pero que nos permitió tener un espacio privilegiado de hectárea y media para hacer un museo ferroviario. Hubo recursos gracias a la disponibilidad de una serie de fondos europeos de compensación, muy en boga en aquella época, y finalmente una decisión política, evidentemente, ¿no? Una decisión política que en estos casos también una apuesta muy decidida que debemos en buena medida a la apuesta personal del recordado alcalde Tini Areces, que lo tenía muy claro. Y eso también es muy bueno cuando se tiene un proyecto, tener que quien tiene que tomar las máximas decisiones lo tenga muy claro. De resultas de todo aquello, y a lo largo del tiempo, en el museo decidimos plasmar en medio folio en nuestro plan estratégico. Yo he visto planes estratégicos de 500 folios, de varios tomos. Eso no es un plan estratégico. Un plan estratégico tiene que poder leerse en un golpe de vista, porque el plan estratégico son las grandes líneas, lo otro son otras cosas muy importantes. Es una cosa que tiene que poder conocer el personal del museo a todos los niveles en muy poco tiempo, porque si no, es otra cosa, muy útil, no cabe duda, pero es otra cosa. Y nuestro plan estratégico es muy claro. Tenemos un objeto, que es el patrimonio histórico ferroviario de Asturias, que viene definido por sus propias palabras en todas las perspectivas que lo queramos mirar. Tenemos 3 objetivos canónicos absolutos de cualquier museo, según la clásica definición del ICOM, con la que me quedo frente a la actual. Es lo bueno de ser viejo, que no ya se puede quedar con cosas antiguas, que es la de conservar, investigar y difundir. Lo demás, derivaciones. Muy bonitas, pero son derivaciones. Un museo es un centro que conserva, investiga y difunde los testimonios del objeto patrimonial al que se refiere. Pues tiene que ser gratuito o no gratuito, no lucrativo, etc. Pero sus objetivos son conservar, investigar y difundir. Después de eso puede tener muchas utilidades. La regeneración urbana, el incentivo turístico, el refuerzo identitario, muchísimas cosas. Pero sus objetivos tienen que estar muy claros, que son conservar, investigar y difundir. Y bueno, para conseguir estos objetivos, sobre este objeto, pues tenemos todas las herramientas que queramos. Eso ya se define en cada momento y casi por cada gestor, ¿no? Bueno, pues programas, proyectos, objetivos, sistemas. Bueno, eso ya puede evolucionar. Pero tenemos que tener claros los objetivos, porque si no, estamos perdidos. Ves que son muy sencillos. Y por lo tanto, nosotros lo que hacemos en nuestro museo es simplemente conservar, investigar y difundir. En el orden que queramos, ¿eh? Evidentemente, para poder investigar algo tenemos que haberlo conservado primero y para poder difundirlo tenemos que haberlo conservado e investigado, pero son términos transversales. Esto de la transversalidad ahora ya no está de moda, en una época está muy de moda todo lo transversal. Bueno, son las 3 actividades que tiene que tener un museo, las fundamentales. La difusión, empiezo por abajo, pues es simple y llanamente poner a disposición de toda la sociedad lo que conservamos, investigamos y difundimos, a todos los niveles. Estos pueden ser exposiciones, pueden ser publicaciones, puede ser que ahora estamos en un proyecto para intentar hacerlo, la accesibilidad cognitiva, ya no solo la accesibilidad, ya sabemos que no solo se queda ya en lo físico, sino en otras accesibilidades. Toda la sociedad tiene derecho a acceder a lo que conservamos e investigamos en el museo a su nivel y debidamente interpretado. Tenemos que investigar en toda la extensión del término. La investigación es un trabajo infinito y apasionante porque, bueno, todos sabemos que la investigación es como mirar en un microscopio electrónico. Podemos llegar casi al átomo, ahora ya se ha llegado al átomo, ¿no? Podemos extraer de esa misma locomotora que tenemos ahí un tornillo y ese tornillo nos va a ir contando cosas hasta que llegamos al filete del tornillo y a la viruta del tornillo
que nos puede decir hasta la máquina que mecanizó aquel tornillo, que puede ser un tema muy interesante, ¿no? O porque el tornillo se soltó, la máquina descarriló. Hasta la más mínima pieza puede ser. Entonces, la investigación es un trabajo intenso, profundo y que requiere conocimiento, que eso es muy importante. Y después tenemos la conservación, a todos los niveles. ¿Y qué es conservar? Pues es disponer de esas piezas, porque a fin de cuentas, ese patrimonio que conservamos, investigamos y difundimos, lo que es, que lo tenemos aquí en este museo, esa conservación lo que nos tiene que tener como punto de referencia básico es el objetivo de todo el museo que acabamos de ver. Porque estamos hablando de que, según esa definición canónica del ICOM, los bienes que un museo conserva, materiales e inmateriales, se conservan porque son testimonios de la humanidad. Antes se decía del hombre, evidentemente de una manera que hoy está superada, y hoy se dice de la humanidad. De la humanidad y su desarrollo. Los objetos privados de este carácter de testimonio carecen de valor. Todo objeto se conserva o se debe conservar, si se debe conservar, porque es un testimonio, porque es, y perdóname el ejemplo, ya sé que es un ejemplo muy reduccionista, es un libro. Ese objeto que nosotros conservamos es un libro. Y tenemos que leerlo, tenemos que extraer la información, tenemos que ser capaces de extraer todo lo que ese objeto, o conjunto de objetos, o conjunto de testimonios materiales e inmateriales nos puede decir sobre quiénes lo crearon, quiénes lo utilizaron, quiénes lo sufrieron, quiénes lo disfrutaron, y la sociedad en general cómo se vio influenciada. Por lo tanto, si vamos a hablar de restauración en el sentido de conservación, bueno, aquí hablamos de conservación correctiva, pero también podemos incluir la conservación preventiva, no nos importa el restaurar, el cómo restaurar, tanto como el para qué restaurar. ¿Cuál es el objetivo de ese trabajo de restauración? Bueno, en su día puse esta diapositiva, la pongo por tocar las narices, la puse y suscitó mucho debate si realmente el famoso decálogo, que no sé si todavía está en vigor o no, sinceramente, bueno, no lo he mirado, todavía es vigente o no. Evidentemente es vigente, pero no es suficiente. Muchas de las cosas que se dicen aquí, evidentemente, hay que mantenerlas. Pero sin ese objetivo final de lectura del testimonio, yo creo que, por muy correcta que sea la práctica restauradora, carece de lo más importante. Yo puedo ser capaz de aplicar técnicas muy correctas o muy ortodoxas de restauración, pero si no consigo ese objetivo con una labor previa, pues no habré logrado nada, o casi nada. Bueno, en tema ferroviario tenemos la famosa Carta de Riga, que voy a pasar rápidamente, con vuestro permiso, porque no era el objetivo de esta charla, hablar de la Carta de Riga, en la que se establecen ya de alguna manera los ferroviarios que siempre tuvieron muchas necesidades de ser prácticos en su trabajo, pues ya establecen de alguna manera esa necesidad de leer el testimonio. Como digo, la conservación y la restauración, y en un museo especialmente, bueno, siempre, pero en un museo especialmente porque tiene esa labor de difusión que es parte fundamental de su actividad, la conservación y la restauración, como digo, no son herramientas en sí mismas, no pueden estar alejadas de esos otros objetivos. Las intervenciones, si se hacen así, pues podrán ser muy correctas, ya digo técnicamente, pero van a acabar siendo erráticas, o por lo menos no van a estar encaminadas al objetivo formal final, por mucho que estén bien hechas, por mucho que estén hechas con pericia, que evidentemente siempre se debe exigir. Por eso, como digo, insisto, repito, la cuestión básica de la restauración de todos los bienes patrimoniales y del patrimonio industrial también es no cómo restaurar, sino para qué restaurar. Y por lo tanto, la restauración es en realidad un proceso informacional y eso debe impregnar toda la actividad restauradora. Es nuestro criterio. Puede ser muy discutido. De hecho, yo vengo aquí para que me pongáis a morir, porque creo que este debate es necesario, ¿no? Y en ese sentido, pues voy a poner algún ejemplo de cómo lo hacemos, de cómo hacemos nosotros nuestro trabajo. Bueno, insisto, seguimos en lo mismo. Como bien saben los arqueólogos romanos, como decimos nosotros a nuestros colegas de los museos arqueológicos de Gijón, los llamamos los romanos porque
aunque no solo excavan ruinas romanas, pero sobre todo, los arqueólogos saben muy bien cómo de destructiva es la labor arqueológica. De hecho, un yacimiento se destruye, bueno, también sobre todo si se hace sin pericia, mucho más, pero siempre se destruye en buena medida cuando se excava. La pericia del restaurador, del excavador, del arqueólogo, es el que va a hacer que esa destrucción, entre comillas, merezca la pena por la extracción de testimonios de ese trabajo. Bien, en la actividad restauradora tenemos que aplicar de alguna manera el mismo principio, no de destrucción, sino de extracción del testimonio. Pensando siempre que en nuestro trabajo, aunque nos pese, a la larga, dentro de muchos siglos esperemos, esa materia va a ser efímera y se va a destruir. Pero la información es lo que puede quedar mucho más tiempo, ¿no? Todo es... Hace unos meses, estuve oyendo una interesante ponencia sobre la conservación de los plásticos en los museos. Los plásticos son unos objetos muy deleznables, en el sentido de que se estropean enseguida, sobre todo algunos tipos de plásticos. Y es un proceso irreversible. Creemos que una cosa de plástico dura para siempre y hay plásticos que tienen vida. Por ejemplo, los CDs y los DVDs tienen vida, una vida más corta de lo que creemos. Por más que intentemos evitarlo, no lo vamos a conseguir. El hierro, el acero, los materiales férricos, se puede retrasar su destrucción, pero sabemos que el hierro siempre reacciona con el oxígeno y más tarde o más temprano, tardemos poco o tardemos mucho, acabará desapareciendo. Por lo tanto, lo que nos interesa sobre todo es que esa labor de restauración permita conservar ese objeto como testimonio el mayor tiempo posible y extraerle toda la información que podemos. En este sentido, y no voy a entrar en este jardín porque es un jardín muy denso, con una vegetación muy densa, podremos incluso replantear conceptos clásicos como el de autenticidad, que en el patrimonio industrial es especialmente crítico, la reversibilidad de las actuaciones, si muchas veces no son posibles, sobre todo las de consolidación, qué es la pátina aplicada al patrimonio industrial, cómo reintegramos las lagunas que tenemos en los objetos industriales, los objetos patrimoniales de tipo industrial, hasta qué punto es legítima la reintegración, la operatividad, que después lo veremos. Todo esto tenemos que verlo siempre, si lo vemos a la luz del principio informacional de la actividad conservadora, nos puede dar soluciones. Una cosa quiero destacar, por si no me da tiempo luego, la actividad restauradora es un poco como la actividad médica. A mí me dicen, bueno, es que si tenemos unos decálogos claros de cómo tenemos que intervenir, no meteremos la pata. Ah, claro. Cuando hay que hacer, concibamos esta actividad conservadora como una actividad informacional, tendremos que tomar decisiones y tendremos que atrevernos a tomar decisiones. Para eso somos profesionales formados, para tomar decisiones. Esto es muy difícil. La gente generalmente no queremos tomar decisiones porque no queremos asumir la responsabilidad. De alguna manera es como la actividad médica. Un médico, cuando diagnostica, está tomando decisiones y las puede tomar, o las debe incluso tomar, es su obligación tomarlas porque tiene o debe tener la suficiente formación y obtener la suficiente información para poder hacerlo. Bueno, pues con esta actividad igual. Necesitamos buenos profesionales, no solo que sepan la mecánica de la restauración, la mecánica física, sino que conozcan la pieza, sean capaces de interactuar con los agentes de difusión y sean capaces también de acceder o incluso realizar trabajos de investigación. Bueno, factores condicionantes de la restauración del patrimonio industrial, que son comunes a otros factores. El origen de los recursos disponibles suele ser uno muy crítico. Si no hay parné, no hay restauración. Aquí es donde también los actores de la restauración tenemos una de nuestras principales actividades, que es conseguir recursos, evidentemente. Esto es común a cualquier actividad humana prácticamente, ¿no? Por desgracia, esto que decía de la necesidad de que los restauradores adopten medidas y tomen decisiones, también tiene el riesgo de que los actores de la restauración, sobre todo los que toman decisiones, apliquen las decisiones de forma subjetiva, es decir, porque yo quiero, porque a mí me da la gana o porque a mí me gusta. Es un riesgo. He puesto una foto un poco, no quiero con esto criticar, todo lo contrario, a mis colegas del RMF, que ahora están en Villablino. Bueno, esto simplemente que cuando pregunté a una persona que por qué se había hecho la restauración de esta locomotora así,
pues dijeron que era porque era como más les gustaba. Bueno, después ya, entrando en la profundidad de la conversación, me di cuenta que había mucho más, ¿no? La intención de buscar un testimonio de cómo era la locomotora en un momento dado y darle más importancia, primó sobre aquella subjetividad que me había aplicado. Bueno, satisfacer sensibilidades también a veces nos condiciona, ¿no? El tren del centenario, que nació como tren del centenario en 1948, porque era el tren del centenario, pues ahora es el tren del centenari. Bueno, ¿es admisible o no? Pues bueno, no voy a decir si es admisible o no, pero evidentemente aquí esa restauración se vio condicionada por la necesidad de satisfacer determinadas sensibilidades que no voy a descubrir aquí. Bueno, evidentemente yo no lo hubiera hecho, pero también comprendo, no sé si acepto, pero comprendo que haya quien se haya visto obligado a hacer esto. Bueno, en la restauración del patrimonio industrial, dentro de estos condicionantes, uno de los más relevantes también es su propia naturaleza. El patrimonio industrial, los objetos industriales en general, nacen para desarrollar una función y después ser reciclados en forma de chatarra, en forma de leña, en forma de lo que sea. Una obra de arte, no todas, ya sabemos que hay arte efímero, nace con afán de perennidad, en principio. Pero un objeto de patrimonio industrial nace para cumplir una función económica y una vez que esa función se agota o que el bien se amortiza, ser destruido. Y por lo tanto la conservación del objeto industrial es especialmente antinatural. De hecho, podemos decir que al contrario que en la obra de arte, lo natural es destruirlo. Y conservarlo es lo antinatural. Estamos yendo en contra de la propia naturaleza del bien, lo cual, si lo reflexionamos un poco, también nos condiciona mucho. Aquí lo vemos. Este es un ejemplo fantástico. Yo no conocía la fábrica, me parece una instalación maravillosa, me encanta cómo está ahora. Pero es un ejemplo de cómo hemos detenido el tiempo. Pero el destino de esta fábrica, si no llega a ser por la intervención de Miguel y de otra gente, pues hubiera sido la chatarra, ¿no? Pero es que es el destino natural del 100% del patrimonio industrial si no interviene alguien, ¿no? Ahí es donde, al ser tan antinatural, es importante justificar la conservación. Bueno, ya los criterios de original, auténtico e íntegro, que hemos visto antes, son... Esta la voy a pasar muy rápidamente, ¿eh? Bueno, me quedan 10 minutos, yo voy a echar media hora exacta, si puedo. Empecé a menos cuarto, creo. Bien. En el material ferroviario y el material industrial en general, no siempre, pero en general, bueno, antes se planteaba aquí, alguien planteaba, y voy a hacer este pequeño paréntesis, la distinción entre lo industrial y lo tecnológico. Bueno, nosotros siempre hemos partido de concebir el patrimonio industrial como el que deriva de la revolución industrial. Como no sabemos lo que es la revolución industrial, ya nos hemos metido en otro jardín, ¿no? Pero bueno, digamos que hay objetos que están muy claros que son industriales y otros que no tenemos tan claros, ¿no? No va a seguir en esa discusión. Pero lo que sí está claro es que la mayor parte de los objetos industriales comparten una serie de características. En general, los objetos industriales son muy grandes. Tenemos el ejemplo aquí, ¿eh? Son cosas muy gordas, que en un museo de arte, por ejemplo, serían esculturas enormes, ¿no? Es verdad que el arte también tiene obras gigantescas, ¿no? Pero en el patrimonio industrial, al contrario de otros patrimonios, es un patrimonio muy habitualmente caracterizado por su gigantismo. También por la cuestión de la... Voy a poner algunos ejemplos ferroviarios, pero pongámoslos también referidos a otros objetos de patrimonio industrial. También por la operatividad, es decir, ¿tenemos que poner en marcha los objetos de patrimonio industrial? ¿Tenemos que volver a recuperar la operatividad o funcionalidad de las máquinas? Pues depende. Precisamente, si lo analizamos bajo el prisma del testimonio, habrá veces que poner en marcha ese objeto es lo que mejor lectura nos da de lo que ese objeto nos puede revelar, y habrá veces que no tocarlo es lo que más lectura nos da. Por lo tanto, no hay una respuesta única. Va a depender de cada caso, de cada análisis y de las circunstancias también que lo permitan a través de esos condicionantes que hemos visto antes, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de una locomotora que sí se ha restaurado para funcionar, la de la izquierda, y otra que en el caso más radical contrario se ha seccionado para que se le vean las tripas. No voy a entrar en estos casos concretos, simplemente dos ejemplos de dos intervenciones. Podemos estar de acuerdo o no en cada una de ellas,
Eso ya habría que discutirlo en cada caso, no de manera genérica. Otra especificidad importante, y aquí lo vemos también, respecto a otros patrimonios, es el importante papel del voluntariado a todos los niveles, que en España no es tan destacado como en otros países, de Europa sobre todo, pero que tiene mucha relevancia. Y en el patrimonio ferroviario es importantísimo. Y se ha relegado habitualmente. Nos hemos quedado en nuestros círculos académicos o profesionales y nos hemos olvidado del importantísimo papel que el voluntariado ha tenido, como hemos visto en la charla que ha abierto esta tarde, ¿no? Cómo las personas con su voluntad han permitido recuperar, investigar y muchas veces difundir ese patrimonio. Y me aprovecho aquí para hacer un homenaje a la persona que está a la derecha, Severino Rodríguez Garavito, que falleció esta semana pasada y que era uno de nuestros voluntarios, que nos enseñó muchas cosas, nos enseñó procedimientos, nos ayudó físicamente, nos donó piezas y es parte de esa gran cantidad de sociedad civil que apoya nuestro museo y el patrimonio industrial en general en Asturias, como muy bien sabéis muchos de los que estáis aquí. Bueno, el proceso esto es un resumen, evidentemente. El proceso de conservación, bueno, muy obvio. De nuevo, yo como soy muy simple, pues pongo las cosas de manera muy simple. Ya me perdonaréis. Aquí ponemos, lo primero es seleccionar el objeto, o objetos, parece una tontería, pero tiene su importancia porque a veces la selección se hace por criterios no relacionados con el objetivo de la entidad que lo hace, sino por capricho de alguien o por influencias, decisiones políticas, etc. Evaluamos los recursos, reunimos la información, esto es fundamental y muchas veces no se hace. El patrimonio industrial es habitual, aquello, lo que decimos en Asturias, para los que son asturianos, un curioso, que tira de brocha. Planteamos los objetivos, documentamos el proceso y realizamos esa ejecución material. Y voy a poner un ejemplo que pongo siempre en estos últimos 5 minutos de dos formas de plantear una restauración del mismo objeto o de un objeto similar. Se da la circunstancia de que por cosas de la vida, en Asturias se conservó a la izquierda la locomotora número 5 de la Sociedad Obrera Española, una locomotora fabricada por Corpet en Francia en la última década del siglo XIX, y a la derecha se conservó la locomotora número 2 de la Sociedad Obrera Española, son las dos de la Sociedad Obrera Española, que es de la misma serie, lo único que esta es la 2 y es la 5, que se conservó por un coleccionista en Mataró. Bueno, las dos locomotoras se conservaron, la de la izquierda, aquí la vemos en una imagen, la de la derecha la vemos en la foto de fábrica, la foto cuando salió de la fábrica Corpet. Bien, dos restauraciones que se hicieron de manera distinta. Afortunadamente tenemos mucha información sobre esta locomotora, pues se ha conservado mucha documentación que hemos ido recopilando a lo largo del tiempo y que nos ha permitido tener un corpus documental bastante importante de cómo era la locomotora y de gran parte de su vida, ¿no? Para saber, cómo, por ejemplo, cosas como su color original, que se ve ahí, bueno, no se lee mucho, pero sabemos porque cuando vino de Francia una damajuana de ácido se rompió, cayó encima de una de las locomotoras y entonces escribieron desde Asturias a Francia pidiendo que les dijeran cómo tenían que pintarla y tal. Y entonces ahí viene todo el proceso de pintura con los colores, una cosa absolutamente rarísima de encontrar, pero ahí viene cuál era el proceso exacto por el que se pintó. Son todos esos puntos que se ven ahí, incluyendo el color verde, creo que pone verde botella. Bueno, evidentemente tenemos que hacer la ficha de restauración, toda la documentación previa, posterior y simultánea a la restauración, que no voy a detallar ahora. Y aquí vemos cómo esa locomotora, la de la izquierda, pasa a nuestro museo, nos la cedió la Universidad de Oviedo. La derecha, después de muchos avatares, desde Mataró, acabó en Inglaterra, en un museo de un más o menos particular inglés, donde nosotros les enviamos mucha información, toda la que disponíamos, porque ellos querían restaurarla de la mejor manera. Nosotros hicimos la restauración, una restauración de conservación, la pusimos en marcha, la locomotora, pero como veis, respetamos su último estado de conservación, porque nos parecía que su mayor valor testimonial era mantener todas las reformas que ha habido sufriendo a lo largo de su vida, porque eso nos iba dando una historia cronológica y una historia de las necesidades generadas por la actividad minera y ferroviaria, y por lo tanto tenía mucho valor mantener esa locomotora, recuperar su funcionamiento, pero mantenerla como estaba en sus últimos años de vida. Sin embargo, nuestros colegas británicos pues decidieron todo lo contrario, ponerla como era cuando salió de fábrica.
Bueno, yo creo que es una restauración fallida. Primero porque eso no es un verde botella, también le sobran las banderitas británicas, evidentemente, pero bueno. Y porque incluyeron en una locomotora del siglo XIX pues, sistemas modernos, como un freno de aire, otra serie de cosas, ¿no? Pero son dos sensibilidades completamente distintas, dos formas de abordar una restauración sobre la misma pieza, ¿no? Yo me quedo con la nuestra, porque la derecha a mí me parece que no respetó gran parte de los criterios. Ellos lo hicieron porque en general en Gran Bretaña, por desgracia para ellos, en buena medida suelen querer siempre ir al inicio de todo y muchas veces con eso hacen desaparecer cosas de mucho valor. En este caso ya digo que además incluyendo elementos que son espurios, que no son propios de la propia locomotora. Bueno, tenemos otras intervenciones. ¿Qué hacemos con una locomotora cuando la encontramos en este estado? Podríamos haberla conservado así. Nosotros hemos conservado locomotoras así. Pero en este caso nosotros, después de mucho análisis, decidimos que el mayor valor de la Varela de Montes era haber sido una de las locomotoras que cruzó por primera vez el puerto de Pajares. Y recuperarla en ese estado era lo que nos podía dar el mayor valor testimonial. Y es lo que hicimos. Procedimos a hacer una restauración con una intervención, no muy profunda, pero una cierta intervención, para intentar recuperar el estado que teníamos documentado de cómo estaba la locomotora cuando subía el puerto de Pajares desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Porque ese último estado era el estado que tenía en la mina, que tenía mucho más interés. Sin embargo, en otros casos, como por ejemplo en la locomotora Solvay número 2, no se ha tocado nada. Prácticamente se hizo una limpieza general. ¿Por qué? Porque esta locomotora, aparte, tiene un esquema de colores muy raro, todavía tiene la pintura original de la última repintado que hicieron en el año 63, que está marcado, y nos permite saber cómo era una locomotora en el estado final de su vida de funcionamiento. Y por lo tanto la intervención fue ninguna. Nosotros la justificamos. Es verdad que la locomotora estaba bien conservada para lo que es, pero tiene todavía huellas. Por ejemplo aquí, bueno, perdona, ahí se ve, no sé si tienes un láser, sí, aquí, vemos huellas de la pintura deteriorada de un encendido que se hizo en la locomotora y que tuvieron que apagar porque casi les explota, ¿no? Bueno, eso es un testimonio y lo conservamos. O en el caso de la locomotora, la última locomotora que funciona en la fábrica de Trubia. Esta es la última locomotora de vapor que parece ser, no lo sabemos seguro, pero parece ser que fue la última locomotora en servicio comercial como en España, porque estuvo encendida hasta primeros años 90 como reserva. Por lo tanto, su mayor valor, evidentemente, es haber sido la última locomotora de vapor funcionando en España, y entonces su mayor valor es conservarse exactamente como era, sin tocarla, a mi modo de ver. Y así lo hemos hecho. Bueno, finalizo mi charla en tiempo y forma, bueno, en forma no sé, pero en tiempo sí, haciendo un homenaje precisamente a algunos de los actores de la restauración ferroviaria en España. Volviendo, en primer lugar, a esos grupos de preservación de voluntarios que tienen mucha importancia y que todavía tienen un papel muy relevante en nuestro país, mucho menor que en otros países de Europa. También son relevantes como actores de la restauración ferroviaria, evidentemente los museos ferroviarios, que afortunadamente cada vez hay más, no sé si mejores, pero por lo menos hay más y más consolidados. A otras instituciones que asumen el patrimonio ferroviario industrial como patrimonio propio, el ferroviario especialmente, curiosamente, sobre todo en Asturias, ¿no? En España hay 300 locomotoras de vapor y 360 y tantas locomotoras conservadas, muchas de ellas conservadas por ayuntamientos, de aquella manera, pero conservadas, y cada vez preguntan más cómo tienen que hacer las restauraciones, cómo lo deben hacer, se interesan por hacerlo bien. Empresas, todavía hay algunas, y en esto quiero destacar sobre todo últimamente la labor de UNOSA, porque UNOSA está haciendo una labor muy relevante en los últimos tiempos, ha hecho una gran labor. Voy a pasarlo muy rápido. A ver si me deja pasarlo. Se ha quedado plasmado. Bien. Bueno, las instituciones son las que, bueno, les patina más el criterio de restauración. Hay que asesorarlas. Pero UNOSA, por ejemplo, últimamente está haciendo una gran labor y además está dejándose asesorar. Es decir, que están haciendo un trabajo muy destacado. Y finalmente, los particulares que, por desgracia o por fortuna, en España son una especie en extinción a estos efectos, a los efectos de la restauración final. Y finalmente, como decía un amigo mío, hay arqueología porque hay arqueólogos que tienen que comer. Bueno, el hecho de que haya restauradores también es muy relevante para poder hacer que la actividad de restauración del patrimonio industrial exista. Afortunadamente también vamos creando en España una cierta industria de la restauración ferroviaria, con sus luces y sus sombras, que nos permite ser moderadamente optimista
sobre las posibilidades de que este patrimonio tan relevante, el patrimonio ferroviario y el industrial en general, sea conservado. Sin restauradores tampoco podríamos hacer nada. Los restauradores son fundamentales y que conozcan y asuman estos criterios y estos principios de los que hemos hablado en este momento. Vale, muchas gracias a todos.